Hola a todas compañeras y compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a presentar el tema del constructivismo y vamos a analizar el caso de la crisis que hubo entre Irán y Estados Unidos el pasado diciembre de 2019 y enero de 2020. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Aquí está. Bueno, este es el equipo: Montserrat, Jessica, Sofía, María, Andrés y Luis Gerardo. Y bueno, nuestra pregunta a discutir es cómo las interacciones entre Estados Unidos e Irán han transformado sus identidades. Entonces, vamos a comenzar. Ok. Bueno, para el constructivismo, las personas se relacionan con los objetos, incluyendo otras personas de una manera determinada según el significado que han formado dicho objeto, ya sea de manera cognitiva o conductiva. Le puedo cambiar, perdón. Ok. Así también se analizan las relaciones entre estados. En el caso que nosotros presentamos desde la óptica constructivista, Estados Unidos e Irán han formado las identidades uno del otro e intereses mutuos a través de la interacción como resultado de lo que se ha ido dando históricamente en la práctica. Ok, vamos a dar un breve contexto primero sobre lo que pasa con las relaciones entre Irán y Estados Unidos con la llegada de Donald Trump. Ustedes recordarán que en 2013 Irán y Estados Unidos habían firmado un acuerdo con el que Estados Unidos reduciría las sanciones que le tenía impuestas a Irán, e Irán pues controlaría su producción de uranio. Pero bueno, en 2018, con la llegada de Trump, Trump se retira del acuerdo nuclear con Irán. En 2019, perdón, Irán advierte que va a aumentar la producción de uranio y así sucesivamente a lo largo del año se van dando ataques y contraataques, ya sean políticos o incluso pues ya más físicos con misiles entre Estados Unidos e Irán. Como vemos, en diciembre de 2019 se registraron ataques contra bases militares estadounidenses y se culpó a Irán. Ok, entonces vamos a seguir con el concepto de alter casting. El autor utiliza la metáfora de alter y ego para explicarnos lo que sucede cuando los estados interactúan y forman sistemas de seguridad. Alter y ego aquí pueden ser estos dos estados, Estados Unidos e Irán. Entonces, cuando Estados Unidos e Irán interactúan, se detona un proceso conocido como alter casting. Según el autor, Bent, a pesar de que se haya dado ya un proceso de interacción en el que se han definido los intereses e identidades de las partes, estas pueden cambiar a través de este proceso. El alter casting es el proceso en el que se transforma una identidad. Y Bent identifica tres momentos claros del proceso: la señalización, la interpretación y la respuesta. Se puede explicar de una manera más coloquial que la señalización es el punto en el que uno de los dos actores manda señales claras a través de acciones concretas de haber cambiado. La interpretación sería cuando el otro actor capta estas señales y las analiza para finalmente enviar una respuesta sobre su percepción de lo que está haciendo el otro actor. Siguiente. Bueno, en el caso en el que estamos analizando Estados Unidos e Irán, queremos ver cómo las acciones entre estos dos estados han transformado sus identidades. Como ya mencioné, decidimos hacerlo como en la crisis que llegó a su clímax entre diciembre de 2019 y enero de 2020, pero que podría haber comenzado desde 2018 con la retirada de Estados Unidos de este acuerdo. Ok, entonces el autor nos explica que cuando existe la anarquía en un sistema, los procesos de formación de la identidad afectan primero y principalmente a la preservación de la seguridad del yo. Es decir, cuando estoy en contacto con alguien nuevo, con el otro, con alter, lo primero que viene a la mente es como preservar la seguridad del yo, del ego. Entonces, esto provoca que las maneras en las que se identifica el yo con el otro puedan ser diversas y resultan en distintos sistemas de seguridad. De las maneras en las que Estados Unidos, el ego se identifique con el alter, pues pueden resultar en muchos eh, distintos sistemas de seguridad.
El autor identifica tres: el competitivo, el individualista y el cooperativo. Vamos a comenzar por el competitivo. Ok. En los sistemas competitivos, los estados se identifican entre ellos como negativos para su seguridad y la ganancia de ego es vista como la pérdida de alter. Es como un juego de suma cero en el que si yo gano, el otro pierde. Entonces, si Estados Unidos gana, Irán pierde. Si Irán gana, Estados Unidos está perdiendo. Por ejemplo, en el caso actual que estamos analizando, Estados Unidos e Irán se encuentran en una batalla de seguridad constante, amenazando con disparar misiles, bombardear bases militares, derribar aviones o asesinar a altos funcionarios. Como vimos, todo inicia cuando Estados Unidos se sale del acuerdo, luego Irán responde y luego Estados Unidos contesta, y es como una pelea constante y competitiva en el que la seguridad de uno se ve amenazado por el otro. La siguiente es el individualista. Este es en el que los estados son indiferentes a las relaciones entre su seguridad y la de los otros. Esto conforma sistemas de cooperación o sistemas neoliberales. Aquí los estados siguen siendo egoístas en los temas que conciernen a su seguridad, pero se centran en las ganancias absolutas en lugar de las relativas. ¿Qué quiere decir? Que pasa de ser un juego de suma cero en el que si yo gano tú pierdes, a uno en el que a lo mejor podemos cooperar y los dos ganar, ganar. Esto podría representar la situación de Estados Unidos e Irán cuando firmaron el acuerdo en 2013, un momento en el que ambos países seguían siendo egoístas, pero lograron llegar a un acuerdo que les trajo ventajas a los dos. Estados Unidos asegurar un aliado o al menos no preocuparse de la situación en Irán en un momento conflictivo en Medio Oriente, con el golpe militar en Egipto, los atentados en Túnez, la guerra en Siria, más adelante la crisis diplomática en Qatar. Y para Irán significaba aliviar las sanciones que habían sido impuestas con anterioridad por Estados Unidos. El otro tipo es el cooperativo. En este, los estados se identifican positivamente entre ellos y la seguridad es percibida como una responsabilidad de todos. Como habíamos visto en clase, este puede ser el caso de la ASEAN. Para nuestro ejemplo, en este momento no nos funciona porque los estados pues no están viendo su seguridad como una responsabilidad de ambos, ni siquiera están colaborando en este momento. Ok, vamos a hablar sobre el cambio en los sistemas de seguridad. Ben propone que a través de este proceso que tiene 4 fases, los estados pueden cambiar de un sistema de seguridad a otro. Él lo propone cambiar desde un sistema competitivo hacia uno individualista. Sin embargo, aquí lo vamos a analizar como un cambio desde un sistema individualista hacia uno competitivo. Como vemos, o sea, individualista sería cuando estaba cooperando en 2013 con Estados Unidos con el acuerdo nuclear. Y ahora vamos a ver cómo este cambió a uno competitivo, perdón. Ok, entonces los... mm, Ok, los 4 procesos por los que tiene que pasar o las 4 etapas para cambiar de un sistema de seguridad a otro son crisis generalizada, examen o análisis crítico de las ideas del yo y del otro, práctica nueva, alter casting, o sea, es como lo mismo, práctica nueva y alter casting. Y la última sería institucionalización de una nueva práctica. Entonces vamos a ver con ejemplos del caso de Irán y Estados Unidos cómo fue cada una de estas. La crisis generalizada del consenso sobre los compromisos identitarios sería, por ejemplo, que Estados Unidos tuvo una crisis identitaria en su interior. Pues esto pasó dentro del Estado. Comenzamos a ver movimientos xenofóbicos, islamofóbicos, racistas en general, incluso machistas. En este contexto, Donald Trump es elegido presidente de los Estados Unidos y denota que hay una crisis y un cambio en la identidad y en los compromisos identitarios de Estados Unidos. Después viene el examen o análisis crítico de las ideas del yo y del otro. Aquí Estados Unidos comienza a replantearse o comenzaría a replantearse sus ideas con respecto a Irán, haciendo un examen crítico de estas.
Así puede ser capaz de identificar como nuevos yoes, como nuevas identidades sobre sí mismo y nuevas aspiraciones. Por ejemplo, poder dejar atrás las prácticas políticas de Obama y todos los acuerdos que hizo y transicionar hacia una nueva que podría estar identificada con el Make America Great Again o America First, como América primero. Entonces, en lugar de tener todos estos acuerdos bilaterales y multilaterales, está pasando una etapa en la que se está cerrando y está cambiando de una postura. Entonces, dejar el acuerdo nuclear y apostar una postura diferente en su relación, pues puede ser un caso de este examen o análisis crítico en el que se plantea cómo son estas ideas sobre mí y sobre el otro, sobre Estados Unidos, cómo cambiar esta postura de Obama y sobre Irán, ya no verlo como un posible aliado en la región, sino como tal vez una posible amenaza. Y entonces, así Estados Unidos deja el acuerdo nuclear, adopta una postura diferente, que en este caso fue distanciarse, salirse del acuerdo y de ser necesario utilizar la fuerza ante este Estado que podría ser considerado como terrorista. Y bueno, la siguiente sería la práctica nueva o el altercasting. Ya hablamos del altercasting hace unos momentos, pero vamos a profundizar un poquito más. Aquí el ego, o sea, Estados Unidos, utiliza técnicas de autorrepresentación, como se muestra al exterior, y de control del escenario, intentando encuadrar las definiciones de alter, o sea, Irán, en este caso, de las situaciones sociales. De esta manera, eh, ego va, por así decirlo, manipulando o desarrollando el papel que desea que alter desarrolle. Entonces, la idea es como que Estados Unidos con sus acciones está como manipulando como quiere que a final de cuentas Irán se comporte. Entonces Estados Unidos, por ejemplo, se retiró del acuerdo nuclear e impuso nuevas sanciones económicas a Irán. Así estaba como deseando que Irán respondiera a esta nueva identidad de una manera diferente. Luego, Irán interpreta esta autopresentación que hace Estados Unidos y este control del escenario al salirse del tratado y responde advirtiéndole que aumentaría la producción de uranio enriquecido, rompe los compromisos obtenidos bajo el acuerdo nuclear y así Estados Unidos fue preparando el papel que deseaba que Irán interpretara. Y bueno, como podemos ver, esta pugna continuó y se intensificó en diciembre de 2019, cuando se registraron ataques contra las bases militares estadounidenses en Irak. Esto dejó un estadounidense muerto y Washington culpó a la milicia respaldada por Irán dentro de Irak y luego ataca sus bases como represalia. Después, en enero de 2020, el general iraní Qasem Soleimani fue asesinado en Bagdad durante un ataque aéreo ordenado directamente por el presidente de Estados Unidos. En el mismo hecho murió el número 2 de la coalición militar pro-iraní, Hashad al-Shabi. Y bueno, en enero de 2020, después del asesinato del general Soleimani, el gobierno iraní atacó a 2 bases de Estados Unidos en Irak y unas horas más tarde la aeronave comercial Boeing 737-800, que no sé si lo recuerdan, es este avión que iba con destino a Canadá y fue derribado, provocando alrededor de 176 muertos. Entonces, pues aquí podemos ver como todo este proceso en el que Estados Unidos está utilizando o utilizó en un principio estas técnicas de autopresentación y de control eh, para crear el papel que deseaba que Irán jugara en este cambio de sistema desde uno cooperativo, no, desde uno cooperativo, no, perdón, desde uno individualista hacia uno competitivo. Ok, el último paso aquí es la institucionalización de una nueva práctica. Y entonces podemos ver que el acuerdo nuclear ha sido o está siendo reemplazado por las hostilidades entre estos dos países. Y así se están proporcionando bases firmes para que una nueva identidad y unos nuevos intereses sean impuestos. Y bueno, por último, vamos con nuestras conclusiones. Y ok, pues podríamos afirmar que Estados Unidos e Irán se han encontrado en un proceso de altercasting constante con respecto al manejo del uranio y el poder nuclear desde los años
60, pues todo el tiempo se han encontrado en esta interacción. Sin embargo, los cambios en estas identidades a partir de las interacciones se han reflejado más a largo plazo que a corto plazo, porque pues si todo el tiempo estuvieran cambiando las identidades, no podría haber estabilidad en el sistema internacional. Nosotras decidimos ejemplificar este caso con la crisis de diciembre de 2019 y enero de 2020. Pues para poder identificar un cambio en el sistema de seguridad era necesario realmente poder observar un cambio al interior de uno de los estados, y ese cambio lo pudimos ver desde la elección de Donald Trump en 2016 y cómo elevó todo este conflicto hasta ahora. Y creo que si vemos los tweets de Donald Trump, por ejemplo, e incluso los de los líderes de Irán también, podemos ver cómo pues este cambio dentro de sus sociedades también se dio. Y bueno, desde 2018 también podemos observar un cambio en la relación de Estados Unidos con Irán, iniciando este proceso de cambio de sistema de seguridad al señalizar mediante actos políticos hostiles la nueva identidad estadounidense y la respuesta de Irán a estos actos como una amenazante, dándole un poco la razón como a Estados Unidos para que exista este cambio de sistema. Y así el sistema pasó de ser uno individual a uno de un juego de suma cero otra vez. Y bueno, esto es resultado de las nuevas identidades que se formaron a través de estas interacciones en un sistema que se encuentra en anarquía. Y por último, planteamos estas preguntas para abrir la discusión a la clase. Y pues muchas gracias por escuchar. Saludos y nos vemos en un ratito en el salón.